Ahí ya se alcanza a ver la primera diapositiva. Sí, está muy bonita. Listo. Tenemos 5 minutos más. No sé si tú le puedes dar pausa a la grabación, Mona. Sí, ya. Listo, me están escuchando ahorita. Pues tenemos el placer de escuchar una charla que la doctora Isabel Cristina Gómez, egresada de UPB y fellow en segmento anterior, córnea del 2021, ha preparado con mucho esmero hace ya unos meses para todos nosotros. Sabemos que algunas personas no alcanzan a llegar a esta hora y irán llegando más tarde, pero hay algunos que han llegado ya, de manera que vamos a dar inicio a la charla, no sin antes resaltar algo que se escribió, que es la importancia de un buen manejo de los lubricantes. Yo creo que casi todos aquí sabemos de los medicamentos, de los costos más altos en oftalmo, se da por el manejo de los lubricantes oculares. No tenemos ninguna dificultad, pero queremos hacer mucho énfasis en la responsabilidad que tenemos como profesionales de la salud en un manejo adecuado del recurso, en un manejo pertinente, obviamente también del recurso, y saber que cuando le ordenamos a un paciente algo, nos hacemos responsables tanto de una indicación precisa, de la necesidad y del tiempo en que esto debe ser hecho. Entonces, bueno, doctora Isabel, muchas gracias de antemano y somos todo oídos. Bueno, muy buenas noches a todos. Entonces hoy vamos a desarrollar esta charla que realmente busca tratar de responder algunos de los interrogantes que hablamos ahorita sobre la responsabilidad que tenemos todos en la prescripción, pero no busca ser una camisa de fuerza. Contrario a lo que de pronto ustedes pensarán que es manejo de lubricantes oculares, no les voy a hablar ni de la composición de los lubricantes, ni cuáles son buenos o cuáles son mejores. Creo que el criterio clínico de cada uno debe ser respetado y debe estar también por encima de eso. Entonces lo que quiero es más tratar de crear algo de conciencia sobre en la consulta cotidiana, especialmente de oftalmología general, cómo podemos hacer para optimizar un poco y manejar de forma más consciente los lubricantes. Entonces no tengo pues ningún conflicto de interés con algún medicamento o con algún tipo de ayuda diagnóstica o tratamiento que mencione en esta charla. Recordarles que el tifos definió el ojo seco como una enfermedad multifactorial en la cual hay una afección de la homeostasis de la película lagrimal que va acompañada de síntomas oculares que reflejan precisamente la inestabilidad y la hiperosmolaridad de la película lagrimal, trastornos inflamatorios que al final terminan causando daños a la superficie ocular y anomalías neurosensoriales. Entonces tenemos realmente toda una cascada inflamatoria, una cascada de diferentes sucesos que terminan causando enfermedad de ojo seco y que terminan impactando en la calidad de vida de las personas. Tenemos algunos factores de riesgo que ya están claramente definidos, como los que tenemos aquí en el cuadro. ¿Por qué es importante tenerlos en cuenta y tenerlos siempre presentes? Porque la idea precisamente como para tamizar y para ir creando esta conciencia del uso de los lubricantes es pensar, bueno, mi paciente tiene alguno de estos factores de riesgo, puede estar teniendo posiblemente un ojo seco inicial y a eso se deben los síntomas que me está manifestando. Entonces, tratar de buscar en cada uno de ellos y si realmente el paciente se encuentra en alguno de ellos y pueda encajar en un posible ojo seco inicial, pues tenerlo en cuenta.
Hay otros factores de riesgo que son probables y otros que todavía no son tan concluyentes como los que les pongo acá. Los factores de riesgo probables, pero que cada vez se hacen más concluyentes y más específicos o más probables todavía de causar ojo seco. Por ejemplo, la rosácea, las infecciones virales, la cirugía refractiva también está ahora en esa categoría, pero definitivamente es una causa importante de ojo seco iatrogénico. Entonces, tenerlo siempre muy presentes. Esta es, digamos, como el algoritmo de seguimiento que nos indica el último tifos en relación a un manejo integral del ojo seco. Lo primero es tener en cuenta si el paciente es sintomático o asintomático, pues definitivamente el paciente asintomático que no tiene ningún signo, pues se nos escapa completamente de esto y definitivamente es un paciente normal que no requiere tratamiento y que no tiene un ojo seco. Pacientes asintomáticos que tienen signos de ojo seco y no tienen síntomas, pero pueden estar todavía con alguna predisposición a ojo seco, evaluar en ellos también lo que hablábamos de los factores de riesgo, y pacientes asintomáticos que presentan de pronto condiciones neurotróficas, ¿cierto? Sin embargo, pues la mayoría de nuestros pacientes de ojo seco no están metidos aquí en esta partecita, están más hacia el lado de los pacientes sintomáticos. Entonces, aquí quiero más que todo resaltar la parte en la que nos hablan de no tener síntomas, no tener signos de ojo seco, y el que está en el todo y medio, no sé si acá, hacia acá ven el cursor, que es tener síntomas sin signos como un estadio preclínico. Entonces, ahí es a donde voy, porque es que definitivamente el paciente que yo evalúo en mi consulta y que para mí es muy claro que tiene un ojo seco porque tiene todo lo que vamos a ver más adelante, pruebas clínicas positivas, tinción, BUT acortado, porque le encuentro diferentes patologías en toda la función lagrimal, pues definitivamente es un paciente que para mí es muy claro que tiene una enfermedad de ojo seco, que su calidad de vida está siendo afectada por el ojo seco y que necesita tratamiento. Pero este del medio es el que me dice, de pronto a la consulta por su control de hipertensión o diabetes, o está consultando por algo distinto a superficie ocular, y antes de irse o antes de pararse dice, es que a veces me arden los ojos, es que a veces me molestan, entonces empiezan a pedir lubricante, que eso es algo supremamente frecuente. Y muchas veces incluso lo hacen de pronto argumentando, no, es que mi mamá viene al oftalmólogo cada año y le mandan este medicamento. Pero entonces precisamente en estos pacientes en los que para mí no fue tan claro si el paciente tenía signos de ojo seco, no le encontré tinción en la superficie ocular, no le encontré un BUT acortado, es un paciente que tiene una producción lagrimal normal, que no tiene síntomas inflamatorios de la superficie ocular. Definitivamente saber si el paciente pueda estar en un estadio preclínico o no, y para eso solamente nos va a ayudar la parte de los factores de riesgo que hablábamos ahorita, pensar, bueno, el paciente puede tener factores de riesgo para estar ahorita en un estadio preclínico o en un estadio clínico muy inicial. Em, Aquí entonces están las fases de la película lagrimal, que pues realmente quiero mencionarlo, pero no voy a ahondar demasiado porque hace parte ya de una charla en la que hablaríamos de toda la parte pues de ojo seco, fisiopatología de tratamiento, pero recordar que la película lagrimal tiene varias fases, especialmente tenemos una capa lipídica que está recubriendo una fase mucoacuosa, y que definitivamente esta capa lipídica es supremamente importante para darle estabilidad a la película lagrimal. Aquí vemos entonces cómo la hiperosmolaridad es tan importante porque disminuye precisamente, aumenta los síntomas, aumenta toda la parte inflamatoria ocular por una reducción de la secreción lagrimal que causa una liberación de mediadores inflamatorios y proteasas, y secundario a esto entonces una pérdida o daño de las células Goblet y de las células epiteliales. Después de esto entonces inflamación, inestabilidad de la película lagrimal, y si a eso le sumamos una disfunción de glándulas de meibomio, entonces también vamos a tener una hiperosmolaridad por disminución de la capa lipídica. Este sería todo lo que nos ofrecen como explicación de la fisiopatología del ojo seco. Entonces podemos ver que no solamente podemos tener ojo seco por una disminución en la producción lagrimal, sino también por un aumento en la evaporación de la lágrima, y que, como vamos a ver más adelante, a mí me gustaría que le prestemos bastante atención de ahora en adelante al ojo seco evaporativo,
mucho más que al ojo seco acuodeficiente. El ojo seco evaporativo es la principal causa de ojo seco en todas las poblaciones del mundo y realmente miren cómo entra en toda la fisiopatología del ojo seco, miren cómo causa realmente una cascada inflamatoria y una reacción inflamatoria a nivel de la superficie ocular. Aquí entonces estamos hablando más específicamente de la fisiopatología de la disfunción de glándulas de meibomio y cómo la disfunción de glándulas de meibomio no solamente está relacionada con el borde del párpado, con las pestañas, sino también con la piel alrededor de los ojos, con enfermedades cicatriciales de la conjuntiva y que todo esto entonces va a unirse a esa cascada inflamatoria de la que hablamos ahorita. Y por último, pues mencionar obviamente el ojo seco iatrogénico, que cada vez es más frecuente. Podemos tener ojo seco iatrogénico por un uso indiscriminado de lubricantes que tengan preservantes, que contengan cloruro de benzalconio especialmente. Aquí no está, pero también dentro del ojo seco, que yo lo llamaría más iatrogénico, el uso indiscriminado de vasoconstrictores, que es algo supremamente frecuente. Muchas veces los pacientes se automedican más fácil un vasoconstrictor que un lubricante y para ellos es maravilloso porque se ponen en la gota y el ojo les queda completamente blanco a los 2 minutos, a los 5 minutos, pero no saben que va a haber una vasodilatación refleja que al final va a terminar dañando especialmente la capa mucosa de la película lagrimal y las células conjuntivales. El uso de lentes de contacto, la cirugía refractiva corneal, cualquier tipo de cirugía, pues como mencionamos acá, cirugías de párpados, procedimientos cosméticos también nos van a llevar a tener mayor riesgo de ojo seco. Estos son algunos cuadritos que también aparecen en el tifos como medicamentos sistémicos y medicamentos tópicos frecuentemente causantes de ojo seco. Y por acá tenemos entonces todo el flujo de trabajo que nos sugieren cuando estamos frente a un paciente con ojo seco. Entonces, lo primero son algunas preguntas de clasificación en las que podemos más o menos ahondar un poco más en los síntomas que nos está refiriendo el paciente de superficie ocular, si realmente es ardor, si es sensación de cuerpo extraño, sensación de arenilla, si lo que tienen es más picazón. Si, si de pronto tienen secreción, si es algo episódico, porque muchas veces de pronto estamos a la carrera y el paciente dice, ay, es que a veces se me ponen los ojos rojos, pero puede ser una conjuntivitis episódica, puede ser algo que le pasó una o dos veces. Entonces, realmente ahondar un poquito más en eso, aunque la mayoría de las veces tenemos el tiempo supremamente contado, de pronto parar un poco y no pensar que la solución es, le voy a mandar un lubricante para que se quede tranquilo, porque para el paciente obviamente es mucho mejor y mucho más fácil decir, me voy a poner estas gotas todos los días, a decir, es que me voy a limpiar los párpados y las pestañas todos los días y me voy a poner calor y voy a descansar cada 20 minutos de las pantallas y no me voy a volver a poner el aire acondicionado en la cara, ¿cierto? Todas esas cosas que son tan importantes que si siguen estando presentes, igual el lubricante no le va a servir absolutamente para nada, o que si realmente el diagnóstico es otro, tampoco el lubricante le va a servir. Entonces, empezar a pensar si realmente los síntomas de superficie que está refiriendo al paciente son debidos o no a ojo seco. A eso sumarle los factores de riesgo que ya mencionamos previamente para pensar, bueno, posiblemente sí, y intentar desde que se pueda hacer algún tipo de cuestionario de sintomatología y alguna prueba diagnóstica que en el DIUS las mencionan más como marcadores de la homeostasis o marcadores de esa inestabilidad de la película lagrimal o de esa homeostasis alterada. Digamos que si vamos a ser muy estrictos, el DIUS siempre recomienda pruebas más objetivas y no invasivas. Entonces, en relación al BUT, por ejemplo, la recomendación inicial es un BUT no invasivo, pero nosotros pues no tenemos esa posibilidad en un consultorio y no es algo que tampoco sea práctico si estamos hablando de una atención de pacientes pues de EPS, pero lo que tenemos a la mano para tener esos marcadores de homeostasis es la tinción con fluoresceína, el BUT con fluoresceína. Podemos hacer prueba de Schirmer también si sospechamos que hay un ojo seco acuodeficiente y en la graduación precisamente de esa tinción nos puede dar, la unión de todas estas pruebas nos pueden dar una idea de que el paciente realmente sí esté teniendo signos de ojo seco y sí esté teniendo positivos estos marcadores de homeostasis.
Finalmente, si las pruebas fueron positivas, clasificar, estoy ante un ojo seco acuodeficiente, estoy ante un ojo seco evaporativo, y de todas maneras, como les decía ahorita, pues la idea aquí no es decir, entonces si usted tiene un ojo seco evaporativo, ¿cómo lo va a tratar? O si es acuodeficiente, ¿cómo lo va a tratar? Mándele estas gotas porque son más baratas para nosotros. No, realmente es, cada quien tiene su criterio clínico para manejarlo si está seguro que es un ojo seco y si está seguro que el paciente tiene una afección de su calidad de vida y de su funcionalidad por el ojo seco, pero es decir, bueno, voy a sacar de este grupo los pacientes que definitivamente no encajan, tienen síntomas, pueden referir algo de síntomas, pero pueden ser síntomas que se clasifican más como leves y no encuentro ningunos signos de ojo seco positivos en el examen físico, por lo cual posiblemente este paciente puede estar teniendo un ojo seco ocupacional por pantallas, por condiciones de sequedad en el ambiente o por cuestiones que puedan ser más intermitentes y que se pueda manejar sin necesidad de tener una terapia crónica con prescripción mensual, como la que en muchas ocasiones se hace, posiblemente sin que el paciente tenga la indicación. Entonces, dentro de la parte del examen físico, examinar muy bien toda la región periocular, el margen de los párpados, ver si hay telangiectasias, engrosamientos, signos cicatriciales, queratinización, ulceración, evaluar muy bien las pestañas, si hay collaretes en las pestañas, sospecha porque haya cilindros, sospechas de Demodex, toda la parte de depósitos grasos y depósitos en párpados. Evaluar también la conjuntiva. Recordemos que la conjuntivochalasis también es una causa importante de síntomas de superficie ocular y de síntomas de ojo seco, y que por más que yo le ponga lubricantes a mi paciente, antiinflamatorios o lo que sea, en algunas ocasiones la única solución es la resección de la conjuntiva redundante. Entonces, acercarnos un poquito más también a ese diagnóstico y evaluar bien lo que hablábamos ahorita en córnea, tinción, cualquier tipo de hallazgo que me haga pensar que hay una enfermedad corneal subyacente que sea la causante. Entonces, en cuanto a los lubricantes oculares, pues tradicionalmente siempre se han considerado como el pilar de la terapia para la enfermedad de ojo seco. Tenemos diferentes tipos de lubricantes con preservantes, sin preservantes, unos más viscosos que otros, unos que tratan em, de sustituir algunos componentes como el componente lipídico un poco más que el componente acuoso. Y realmente pienso que la elección del lubricante para el paciente es algo que es personalizado. Cada médico, según lo que encuentre, creo que debe decidir cuál es el lubricante que prefiere utilizar en su paciente, pero lo importante es que en el momento en el que tomemos la decisión de utilizarlo, esta esté basada en lo que hablamos más atrás. Estas son las recomendaciones para el estadio más inicial que nos da el tifos, y solamente les quise mostrar estas precisamente por lo que hemos mencionado durante toda la charla. Esta no es una charla para decirles cómo manejar al paciente con ojo seco, esta es una charla para decirles cómo podemos hacer para sacar esos pacientes que posiblemente no tienen ojo seco o que están presentando ojos secos intermitentes, muy iniciales, casi que preclínicos, y que muy posiblemente solo con cambios en el estilo de vida pueden manejar los síntomas que están presentando. Entonces acá aparece algo que yo lo llamé como retos clínicos. Más adelante vamos a ver otros retos que también nosotros como colaboradores de la clínica tenemos, que son los retos administrativos, pero dentro de los retos clínicos quiero mencionarles primero la correlación de los síntomas con el examen físico, que es lo que hablamos anteriormente, y lo otro es la educación. Sentémonos con el paciente y expliquémosle que no es normal tener un ventilador encima de la cara todo el día y que es completamente normal que se sequen los ojos si uno tiene el ventilador o el aire acondicionado encima todo el tiempo, que es normal que con el cambio de clima o con viajes a diferentes sitios, a lugares donde haya más sequedad, manifieste algunos síntomas y que puede manejarlos de manera episódica y mientras se están presentando. El uso de dispositivos electrónicos, hacer conciencia sobre las pausas con el uso de dispositivos electrónicos. La gran mayoría de los pacientes que refieren estos síntomas también son muy consistentes en decir: yo el fin de semana no siento absolutamente nada porque no estoy trabajando, no estoy frente a la pantalla, desaparece
por decirlo así, el factor de agresión, que es el uso de las pantallas o el uso indiscriminado de la visión de cerca o la falta de conciencia del parpadeo por estar todo el tiempo tratando de seguir cualquier lectura, no necesariamente tiene que ser computador o dispositivos electrónicos, pero también explicarle al paciente que es necesario hacer pausas cada 20 minutos, de 1 o 2 minutos, cerrar los ojos un rato, mirar algo a lo lejos, descansar y continuar, ¿cierto? Porque realmente no, lo que no queremos es que siempre el paciente vea en la formulación de un lubricante la solución a algo que muchas veces va es en cambios en el comportamiento y cambios en esa rutina de trabajo. En relación entonces a los medicamentos, al tabaquismo, que también es algo importante en relación a la educación del paciente. Los factores de riesgo que hablábamos ahorita, entonces medicamentos tópicos, terapia crónica, pensar que posiblemente yo no encontré ningún signo, el paciente refiere síntomas, pero es que es un paciente que utiliza 3 gotas al día para el glaucoma, que posiblemente de todas maneras está presentando esto por tener muchos medicamentos que tienen preservantes, por tener medicamentos que son agresores para la superficie ocular y que tal vez en ese caso sí pueda estar justificado, aunque yo no encuentre algunos signos de ojo seco, pues el paciente tiene el factor de riesgo del uso de una terapia crónica tópica. El uso de medicamentos sistémicos que ya los mencionamos anteriormente que pueden causar ojo seco, la cirugía ocular previa, la presencia de enfermedad inflamatoria sistémica y las condiciones oculares subyacentes que ya dijimos también ahora. Entonces, tratar de unir esos síntomas, ese examen físico, esa educación que le voy a dar el paciente sobre su comportamiento e identificar los factores de riesgo para poder llegar a clasificar al paciente si de verdad el paciente entra dentro de la necesidad de una terapia con lubricantes repetida, crónica o no. El uso y la elección del lubricante, como les decía, creo que es algo muy de cada profesional, pero es importante pensar, bueno, ¿este paciente necesita un medicamento sin preservantes o no? A mí me parece común, por lo menos en mi consulta, encontrar que algunos pacientes con ojo seco leve o moderado llegan a la consulta, usan la Grisel, que es un medicamento sin preservantes que normalmente lo utilizamos para terapias crónicas de enfermedades importantes de la superficie ocular en pacientes que tienen que usar medicamentos con mucha frecuencia y dicen, no, yo me lo pongo 2 veces al día o 3 veces al día. Entonces, la verdad, yo en ese momento siento como que desperdicio un medicamento tan bueno, tan importante y una persona que realmente lo está utilizando 1 o 2 veces al día pudiera estar utilizando otro lubricante que no sea pues sí, que no sea sin preservantes, de pronto otra con una indicación adecuada de la posología, pero empezar también a clasificar eso. La adherencia del paciente al tratamiento, antes de escalar un tratamiento, antes de decir si mi paciente es que no le está sirviendo, saber si realmente se lo está aplicando en la dosis que yo quiero, saber si realmente se está aplicando el medicamento que yo le formulé, antes de decir es que le voy a adicionar un gel o es que le voy a adicionar otro medicamento más. Y lo otro, pensar en los lubricantes con sustitutos lipídicos, porque como les decía, pues realmente la disfunción de glándulas de Meibomian y el ojo seco evaporativo juegan un papel muy importante en la mayoría de los ojos secos. Es muchísimo más frecuente el ojo seco evaporativo por encima del ojo seco acodeficiente y aquí pudiera ser importante considerarlo desde la percepción y desde la experiencia y preferencia de cada uno. Los diagnósticos diferenciales que también les mencionamos ahorita. Esta es una tabla de un trabajo que realizamos durante la residencia con el doctor Edwin Correa. Este es un trabajo sobre enfermedad de ojo seco en Medellín, en un servicio de ojo seco de Medellín. Y aquí todos los pacientes que tuvieron diagnóstico de ojo seco fueron clasificados en ojo seco evaporativo, ojo seco acuodeficiente u ojo seco mixto. Lo más definitorio para tener ojo seco evaporativo es la presencia de disfunción de glándulas de Meibomian y para tener ojo seco acuodeficiente es un test de Schirmer positivo o una disminución del menisco lagrimal. Aquellos pacientes que tenían las dos cosas, que tenían tanto una disfunción de glándulas de Meibomian como una disminución de la producción lagrimal, fueron clasificados como ojo seco mixto. Y si sumamos el porcentaje de los pacientes con ojo seco evaporativo y el de los pacientes con ojo seco mixto, miren que solamente el 12% son un ojo seco netamente acuodeficiente.
es decir, que el 88% de los pacientes con ojo seco tienen disfunción de glándulas de meibomio y tienen ojo seco evaporativo. Entonces, creo que es un territorio que tenemos que explorar con el paciente, que tenemos que identificar en el paciente y que desafortunada o afortunadamente tiene que ver más con hábitos y con educación, más allá que con prescripción de medicamentos. Aquí también podemos mirar los factores etiológicos más importantes en estos casos. Creo que ya muchos de ellos fueron mencionados anteriormente. Les quiero resaltar acá la blefaritis por Demodex. Identifiquemos el Demodex y tratémoslo. En muchos pacientes con ojo seco o en la gran mayoría de los pacientes con ojo seco de mi consulta, yo les digo, esto es una enfermedad crónica, se trata, se controla, se maneja, pero no se cura. Pero muchos pacientes que tienen ojo seco por blefaritis por Demodex, cuando tratamos el Demodex, tienen una mejoría de los síntomas tan dramática que realmente solamente con eso no es que sea suficiente, pero solamente con eso podemos impactar en la necesidad de tanta reconsulta y de tanta formulación. Entonces, identifiquemos el Demodex y tratémoslo. También tengamos en cuenta la rosácea. La rosácea ocular es supremamente frecuente también. La rosácea ocular tiene un componente inflamatorio supremamente importante y aunque es una causa importante de enfermedad de ojo seco, tiene también otros territorios de tratamiento diferentes al lubricante. Entonces, como les mencionaba, ahondar un poco en la limpieza de párpados. Yo les voy a hablar un poco de mi experiencia personal, de lo que yo hago con mis pacientes. Normalmente les recomiendo el uso de soluciones especializadas para limpieza de pestañas. El paciente que definitivamente no tiene con qué comprar ninguno de estos, les recomiendo que se limpie con agua tibia o con agua un poquito caliente. Prefiero no utilizar otros jabones o shampoo Johnson. Prefiero que por lo menos haya una limpieza mecánica y térmica para tratar de deshacer un poquito las costras, más allá de pronto poner una sustancia que pueda ser más irritante y más nociva para la superficie ocular. Entonces, la limpieza de pestañas es muy importante y para mí, en lo personal, los discos de algodón, las gasas que traen estas soluciones no son tan buenas para la limpieza de párpados, porque es que si yo lo que quiero es quitar esa costra en esa pestaña y le voy a poner una gasa que está más grande que el mismo ojo, más grande que que todas las pestañas que están ahí, pues realmente yo cómo voy a hacer, qué fuerza le tengo que poner a eso para poder deshacer todas esas costricas. Entonces lo que yo le recomiendo al paciente es que la limpieza de las pestañas se ayuden, por decirlo así, estregarse las pestañas con un copito mojado, aplicarse la solución que se apliquen para la limpieza de las pestañas y con un copito húmedo o incluso humedecido con agua caliente o con agua tibia, tratar de frotar entre pestaña y pestaña. Incluso la misma yema del dedo no es lo suficientemente pequeña para uno decir que va a impactar en remover todas las costras y en remover alguna de esas pestañas. No sé si alguna vez les ha pasado a ustedes que cuando van a operar a un paciente le encuentran esas pestañas llenas de depósitos y incluso a uno le cuesta un poquito con los hisopos y le toca hacer una presión importante para limpiarlo. Entonces imagínense que uno quisiera hacer eso con una gasa o con un disco de algodón, es supremamente difícil. Entonces tratemos de impactar un poco en la educación del paciente y no solamente decirle límpiese las pestañas con eso, sino cómo se las va a limpiar para que realmente haya una limpieza efectiva. En relación al calor local, también, como les decía, pues cada quien emplea la técnica que mejor le sirva para aplicación de calor. Lo que está comprobado que sirve en calor local para una dilatación efectiva de las glándulas de meibomio y ayudar a un drenaje efectivo de las glándulas de meibomio son 10 minutos efectivos de calor. Entonces, medidas como, por ejemplo, las bolsitas de aromática, que además uno no sabe qué tan limpias están, eso no dura 10 minutos caliente. Una toalla como una compresa, una toalla caliente, mientras está muy caliente el paciente no la puede usar y cuando ya está en la temperatura que quiera, tampoco le va a durar mucho tiempo.
Lo mismo pasa con la mayoría de las gafitas de gel. Yo se las recomiendo mucho a los pacientes frías para cuando tengan síntomas irritativos, que tengan mucho ardor, que tengan molestia o que estén cansados, pero aquellas que se pueden calentar, porque algunas sí se pueden calentar al baño María o algunas son aptas para microondas, tampoco duran los 10 minutos en el calor que uno quisiera. Entonces, estoy hablando de medidas en casa porque obviamente hay tratamientos ya en las unidades de ojo seco que aplican calor efectivo durante 10 minutos a una temperatura constante, pero hablando de la educación del paciente en el consultorio y de cómo aplicarse el calor en la casa, yo les recomiendo mucho comprar botellitas de plástico pequeñas, como las que venden cuando uno se va de viaje para echar champú, las cremitas, esto lo venden en Miniso, en Dollar City, y realmente un frasquito de estos vale 4.000, 5.000 pesos y venden en todos los tamaños que uno quiera. Incluso también venden otros que son como de silicona colapsible y que yo he hecho la prueba de ponerles agüita caliente o agüita tibia y dejan pasar el agua súper bien. Entonces, estos conservan mucho más el calor. Si el paciente se pone, yo siempre les digo, compra 2 frasquitos, le echas agüita tibia, calientica, que soportes el calor, que lo toques y lo sientas calientico y ponerlo directamente sobre los ojos los 10 minutos. Esto sí dura 10 minutos y realmente me ha impactado mucho y me ha servido mucho con los pacientes porque muchos que no tenían resultados con otro tipo de terapias de calor, con esto sienten que realmente les ha funcionado muy bien. Como les hablaba ahorita, entonces la erradicación del Demodex existen diferentes formas. En el paciente que definitivamente no puede comprar un preparado magistral de ivermectina, pues la única solución puede ser posiblemente la ivermectina oral. Esto también está a criterio médico, pero sospechemos el Demodex, diagnostiquémoslo y tratémoslo. El uso de tetraciclinas y el uso de macrólidos también, como les mencionaba en la parte de disfunción de glándulas de Meibomian y de blefaritis es supremamente importante. Las tetraciclinas entonces lo que logran es una disminución de las exoenzimas lipolíticas de las bacterias y van a mejorar entonces los parámetros clínicos de los pacientes que tienen disfunción de glándulas de Meibomio y blefaritis anteriores. Las más estudiadas, pues, o de las más estudiadas es la tetraciclina y últimamente la que más estudios tiene y más se ha comprobado que tiene un impacto importante en pacientes con disfunción de glándulas de Meibomio es la doxiciclina de 40 miligramos, que es una presentación en cápsulas de liberación modificada porque tiene un porcentaje del medicamento de liberación inmediata y otro porcentaje que se libera a lo largo del día. Entonces no hay que tomarla 2 veces al día como la doxiciclina de 100, que en una fase de ataque habría que tomarla 2 veces al día. Esta solamente se toma una vez al día. Tiene recubrimiento entérico, cae muy bien al estómago y al paciente puede tomarse un ciclo de 2 meses, por ejemplo, de una cápsula diaria con excelentes resultados en los parámetros, especialmente en pacientes con disfunción glandular. Y los macrólidos que también creo que ya el uso está más extendido desde su presentación tópica, especialmente en pacientes que sabemos que tienen disfunción glandular, que tienen rosácea ocular, tiene un efecto antiinflamatorio y antibacteriano para ayudar también con toda la parte inflamatoria de los párpados. Y bueno. Y por último, en relación a esta parte de como de conciencia importante en el manejo de la blefaritis, el uso de ácidos grasos. Yo normalmente no lo uso mucho, el tifos lo recomienda, especialmente en pacientes que tienen, en las que sospechamos, especialmente en mujeres en las que sospechamos que la enfermedad de ojo seco es por algún tipo de alteración hormonal. La teoría dice que pueden reducir inflamación y alteran la composición de los lípidos de meibomio. Realmente en cuanto al uso de ácidos grasos, pues hay opiniones muy divididas, pero es otra opción que podemos tener y muchos pacientes también pues manifiestan una mejoría con ello. Por último, entonces les hablaba acá pues al inicio sobre los retos administrativos y definitivamente nosotros, aunque tenemos el criterio médico que no podemos dejar de lado en ningún momento, pues tenemos que ser conscientes de la responsabilidad que tenemos con el sistema de salud, que es al que pertenecemos y con el que trabajamos todos los días. Entonces también tenemos este tipo de retos, aunque a veces de pronto los queramos ignorar.
Y en relación a los retos administrativos, entonces precisamente les quería hablar de los pacientes que tienen este ojo seco ocupacional, intermitente, que no les afecta la calidad de vida, pero que dicen, mándenme unas gotas para cuando me ardan los ojos. Pero si vamos a la realidad, son pacientes a los que les están entregando un frasco de gotas cada mes durante 6 meses y los tienen acumulados porque el primer frasco que abrieron el primer mes todavía lo tienen abierto al segundo y al tercer mes y no se lo han gastado porque no se aplican las gotas todos los días, porque no tienen una necesidad y porque los síntomas de ojo seco que tienen no les está afectando su calidad de vida. Entonces, en este caso, ¿cómo podemos impactar o qué medidas podemos tomar? Estos retos administrativos yo se los propongo más como una invitación a la discusión y como una invitación a que más adelante generemos algunas recomendaciones. Una de ellas es promover el gasto de bolsillo, que es algo que creo que nos vienen mencionando hace mucho tiempo, y es explicarle al paciente que esos síntomas que tienen, al no tener una repercusión importante en su funcionalidad, en su trabajo y en su calidad de vida, pues no justifica que haya un ordenamiento mes a mes de un frasco de lubricante, pues que él no se lo va a gastar ni siquiera en ese periodo de tiempo. Optimizar la dosis tiempo, entonces el paciente tiene realmente indicación para que yo le formule un frasco todos los meses durante 6, 8 meses o el tiempo que lo vaya a ver hasta la próxima consulta y qué tan consistente es esa necesidad del uso de lubricante para justificar ese ordenamiento permanente. Aquí de pronto hay algo que tiene algo de forma y es que las formulaciones ahorita en el sistema de Sura no permiten colocar la cantidad de frascos para todo el periodo, sino que solamente te permiten colocar una cantidad al mes, que obviamente pues lo mínimo es un frasco y luego por cuántos meses se va a repetir. Pero si la pregunta de pronto desde el punto de vista administrativo es qué podemos hacer, pues una de ellas es decir, bueno, este paciente sí puede estar teniendo un ojo seco preclínico, inicial, tiene algunos factores de riesgo para tener ojo seco que no repercute en su calidad de vida, que no necesita aplicarse las gotas todos los días, varias veces al día, pero hay que formularle, de pronto tratar de buscar alguna manera de que la formulación pueda ser no mes a mes, sino por decir algo, para 6 meses, 3 frascos, porque un frasco le puede durar 2 meses. Y lo otro es pensar también qué pasa con las fórmulas anteriores en los pacientes que cambian de tratamiento. También es muy común que un paciente que viene con lubricante le cambien la molécula y el paciente diga, no, es que a mí me mandaron una fórmula por 6 meses de un medicamento y al siguiente mes me cambiaron ese medicamento, pero todavía durante los 6 meses le sigue llegando el primer medicamento. Hay algunos apartados en IPSA que yo sé que funcionan para cancelar tratamientos, pero no todos se permiten cancelar. Entonces también pensar de qué manera desde el punto de vista administrativo y desde el sistema se puede tratar de decir, bueno, yo le estoy cancelando este medicamento al paciente, por favor no se lo sigan entregando más porque el paciente está acumulando gotas que ya no tiene indicación para usar. Seguramente surgirán muchos más de estas inquietudes o de estas preguntas o ideas incluso también de cómo optimizarlo. Estas son algunas de las que yo les propongo y bueno, ya la idea sería pues como escucharlos para saber qué más tienen según la experiencia para al final tratar de presentar algún tipo de recomendación general en la que todos intentemos hablar el mismo idioma. Eso era todo entonces lo que tenía para contar. Muy buena tu charla, indudablemente. Espero que tengan preguntas y nos las vayan, hablan los micrófonos y nos las cuenten al aire. Esperemos a ver quién se anima. ¿Alguna duda que tengan por ahí? Buenas noches, mi nombre es Aida Sendales. Quería hacerle una pregunta, doctora. ¿Está relacionado de pronto a el ojo seco cuando la persona tiene hemorragias subconjuntivales con frecuencia?
Realmente, casi que la principal causa de hemorragia subconjuntival es precisamente el trauma inadvertido. La gran mayoría de los pacientes que presentan hemorragias subconjuntivales no se dieron cuenta cuando se sobaron el ojo, se lo tocaron. Muchos de ellos incluso son pacientes usuarios de lubricantes y cuando se estaban aplicando el lubricante tal vez se tocaron con la punta y no se dieron cuenta. Pero que el ojo seco por sí solo sea causante de hemorragias subconjuntivales, no. Muchas veces son los síntomas y la manipulación o el trauma inadvertido que se suma con fragilidad capilar para que tengan estas hemorragias. Una pregunta, doctora. Muy buenas noches. Mi nombre es Ricardo de los Ríos. Se ha controvertido mucho el uso de suplementos dietarios a base de ácidos grasos, pues concretamente el omega 3. Hay estudios, digamos, como serios al respecto, porque pues hasta ahora no ha habido como un consenso universal en ese tema. Se dice que una dieta rica en ácidos grasos pues puede ayudar a mantener una homeostasis y un equilibrio pues incluso metabólico, pero no sé si habrá algún estudio específicamente en el tema de ojo seco. Realmente en ojo seco sí se ha mencionado mucho y sí hay, pero no hay estudios que evalúen desde el punto de vista como más objetivo, ¿cierto? O sea, no hay estudios que evalúen pruebas objetivas y que de forma objetiva puedan decir que el uso de ácidos grasos es beneficioso. La gran mayoría de las veces es más algo que se observa desde la clínica con cada paciente en particular o pacientes a los que no les molesta consumirlo, empiezan a tomar omega todos los días y dicen, bueno, sí he notado alguna mejoría, pero realmente un estudio que diga, por decir algo, que hacen interferometría de la capa lipídica o que hagan estudios de BUT no invasivo y que de forma muy objetiva muestren esa mejoría con o sin los ácidos grasos, no. Muchas gracias. Con gusto. Queremos de todas maneras resaltar que, como se han dado cuenta, las charlas no tienen ninguna influencia comercial, ni siquiera de nosotros mismos. Más sin embargo, les recordamos que la compañía tiene unos productos especiales para el tema. Bueno, y esperamos que la doctora Zaida nos haga una pequeña presentación de ellos y yo creo que terminamos ahí. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta o, o alguna inquietud. Isabel, yo tengo una pregunta. Cuando tienen un paciente que se le diagnostica un ojo seco evaporativo por disfunción de glándulas de meibomio, ¿cada cuánto lo revisas? ¿Le inicias el manejo con las medidas palpebrales, la doxiciclina, un antiinflamatorio si lo necesita o el lubricante? ¿Y al cuánto tiempo vuelves y lo revisas? ¿Y cuándo iniciarías a desmontar como la parte, digámoslo así, de los lubricantes cuando notes que ya está como compensado? En promedio eso podría ser 3, 6 meses en promedio, o cada paciente es individual. Bueno, sí es individual en el sentido que obviamente depende qué tipo de, qué grado de ojo seco tiene, porque hay pacientes que tienen, a pesar de que sea un ojo seco evaporativo y a pesar de que sea más por inflamación palpebral, tienen una tinción corneal importante, entonces depende mucho de eso, de los hallazgos clínicos. Por lo general,
si es primera vez, evalúo a los 3 meses, sobre todo porque le doy tiempo al paciente que tenga la adherencia suficiente al tratamiento que para mí es la base, que es el aseo de párpados y el calor. En este caso, la mayoría de las veces yo sí trato de sentarme mucho con el paciente, hacerle dibujos, explicarle por qué es tan importante la capa lipídica y al final el paciente termina entendiendo que si solamente se pone gotas es como si quisiera apagar un incendio con vasitos de agua y que no está haciendo absolutamente nada y que trate de tomar conciencia que el aseo de párpados y el calor van a estar siempre presentes en el tratamiento. Eso sí, no lo vamos a desmontar nunca en un paciente con disfunción de glándulas de Meibomian con blefaritis, o por lo menos mientras esté presentando todo ese cuadro. Lo que sí se empieza a desmontar primero es el lubricante, porque normalmente después de que uno controla toda la parte inflamatoria, el aseo de párpados, el calor, la superficie ocular empieza a mejorar mucho y empieza uno a desmontarlo hasta cierto punto, pero tampoco es posible afirmar que todo paciente con blefaritis y con disfunción de glándulas de Meibomio puede solamente tener aseo de párpados y calor y no tener nada de lubricante. De todas maneras, el lubricante debe apoyar el tratamiento, pero muchas veces disminuye considerablemente la frecuencia de la aplicación, 2, 3 veces al día. Doctora, te hago una pregunta o te pido pues como una orientación en cuanto al grupo de salud visual nuestro, los optómetras, si tienes algún tip como para darle a ellos y cuando un paciente consideras tú que debe ser remitido a oftalmología. Bueno, ahí sí sería, pues tendríamos que conocer hasta qué punto llegan en el examen físico, por ejemplo, ¿cierto? Porque por lo que mencionamos ahorita, pues realmente los signos clínicos son supremamente importantes también para uno definir si el paciente está teniendo una enfermedad de ojo seco. Entonces, mencionábamos la prueba de Schirmer, la tinción de la película, la tinción, perdón, de la córnea. em, entonces, no sé realmente hasta qué punto aborden esa parte del examen físico, pero si realmente los síntomas que está refiriendo al paciente son consistentes con síntomas de ojo seco y ustedes identifican los factores de riesgo, pueden definirlos y nosotros hacemos el examen físico de ojo seco y el diagnóstico adecuado. Creo que tal vez lo que apoyaría más los síntomas y lo que vendría a sumar un poquito de la recomendación de ahora es conocer los factores de riesgo, saber que hay medicamentos que causan ojo seco, que hay cirugías oculares que son causantes a futuro de ojo seco. Si el del grupo de optometría quisiera ilustrar aquí el tema que acaba de plantear la doctora. Ricardo de los Ríos. Me parece que queda esto como... La doctora Zaida nos quiere el tema también, de cómo abordan desde optometría el examen físico de los pacientes con ojo seco. Pues realmente lo que hacemos es en el examen, pues obviamente hacer el test de Schirmer y el de Wood, es como los que más utilizamos. Ya de acuerdo a la sintomatología, a cómo notemos al paciente, generalmente se le hace pues un tratamiento. Si ya más o menos como a los 2, 3 meses vemos que es repetitivo y continúa con mucha molestia, entonces ya hacemos la remisión a oftalmología. Bueno, no sé, Isa, ¿qué opinas de eso? Y si creo que vamos terminando la reunión. Muchas gracias de antemano. La preparada de charla maravillosa. Creo que fuiste muy clara. Dejas en libertad, obviamente, los médicos y a los optómetras para que tomen decisiones clínicas, que me parece fundamental. Hay una Estamos pregunta, que no sé si ya la respondieron, ¿Cuál? que es, ¿recomienda realizar el test de Schirmer con o sin aplicación previa de anestesia tópico, de anestésico tópico?
Lo que pasa es que son dos test diferentes, porque cuando no aplicamos anestesia, estamos hablando de la producción lagrimal refleja. Y cuando ya el paciente tiene la anestesia, estamos hablando de la producción basal. Entonces, realmente deben ser complementarios y en el proceso del paciente uno debería abordar los dos. Muchas veces, por ejemplo, el paciente llegó, yo le tomé la agudeza visual, empecé a revisarlo, ya le puse gotas, ya le miré la tinción y no le hice el Schirmer sin anestesia. Entonces le hago el Schirmer con anestesia, que es el Schirmer 2, y empiezo un tratamiento y coloco en el plan, pongo una notica que diga pendiente a hacer Schirmer 1 para hacerlo en la siguiente consulta antes de hacer absolutamente todo que el paciente llegue y poder empezar a abordar, porque son, digamos que dos exámenes diferentes. José, a mí me parece que algo muy importante que dijo Isa y que han dicho también los compañeros de optometría, y es como ese lapso de espera de 3 meses para ver como el efecto del lubricante. Y yo creo que aquí podría salir una conclusión muy importante de la conferencia, y es no hacer formulaciones por tiempos muy prolongados de los medicamentos, porque es que muchas veces te encuentras pacientes que les formulan moléculas, por ejemplo, un lubricante libre de preservantes, digámoslo un Lagrisel, que es crítico pues ahora para el tipo de como contratación que se tiene por el alto costo. Y ver uno que se formula un Lagrisel y se lo aplica a un paciente 2, 3 veces al día y que está formulado por un año, pues no entiende uno como mucho el por qué, ¿cierto? Entonces, es una reflexión muy interesante el ver que hay que hacer valoraciones en un mediano plazo y no simplemente asumir que es un tratamiento fijo por un tiempo muy prolongado, porque puede ser muy dinámico. Puede ser un paciente diabético que en un momento estaba mal compensado, pudo haber sido un paciente cuya sintomatología era una fotofobia por una catarata subcapsular posterior mal interpretada y de pronto una valoración de superficie, como decían ahorita, en la cual a veces no se cuenta con el tiempo. Entonces sí ser como muy críticos por cuánto tiempo lo voy a recetar y qué es lo que yo voy a esperar de mejoría, ¿cierto? Y que el paciente también no espere en un momento dado que sea simplemente un copy and paste de renovaciones de medicamentos. Mauro trae un tema muy interesante, Isa, y es esos enmascaramientos que tienen algunas otras patologías y que pareciera ser un ojo seco, pero puede no serlo tan claramente. Y el otro tema que traes es lo que citábamos y está claro, Mauro, para todos, y creo que cada vez debe ser más claro, es nuestra responsabilidad como profesionales de la salud con el paciente, porque tener un paciente también que se esté aplicando unas gotas innecesariamente no tiene sentido. También hay una responsabilidad con aquel, siempre y cuando no la necesite. Lo otro es, como ¿Sabes? Isa lo dividió, es la protección también administrativa del sistema. Es decir, hay que cuidar los recursos del sistema, porque como son finitos, a veces ¿Sabes? no Yo, te, justifican yo te bien. propondría algo, José, ahí, y es que en el manejo del paciente crítico de ojo seco, que se pueda llegar a convertir, digamos, en un paciente de alto costo para nosotros en la institución, en esa valoración del tercer mes, cuando llegue a la consulta, antes de entrar a la consulta, que llene una ligera encuesta, una encuesta con 4 o 5 puntos claves sobre la mejoría que ha tenido de los síntomas. ¿Sí me entiendes? Como poderlo estratificar y poderle poner una escala. Cada cuánto se está aplicando las gotas, ha notado o no ha notado mejoría, ha mejorado de la sintomatología, un sino como que no sea muy complejo y te puede como ayudar objetivamente a uno como médico a decirle, bueno, vea señor, usted ya mejoró, ¿cierto? Vamos ahora, continúe con sus cambios y ya no vamos desescalando, ¿cierto? Ciertos medicamentos o de pronto antes de escalar si se ve que hay un empeoramiento, pero como para que en el momento en que llegue a la consulta poder el oftalmólogo haber ya ganado tiempo, ¿cierto? En esos síntomas que el paciente en su media hora antes de entrar
va a poder él mismo dejar plasmado en una forma, digámoslo así, más objetiva en un papel y no pierde uno 10 minutos mientras le dicen, sí, es que a ratos, que cuando me siento a ver la novela, pues sí me entiendes, o sea, como algo más objetivo. Carlos Felipe tiene la mano, pero Isa, ¿qué opinas de lo que estamos ahí conversando? Sí, no sé qué tan fácil puede ser porque, o sea, si el paciente está identificado desde la clínica y desde la clínica se tiene, digamos, pues como estar pendiente de entregarle la encuesta antes de que pase, pues bien, pero por lo menos nosotros desde el consultorio creo que es difícil yo decir, ay, este paciente es paciente crónico de ojo seco, entréguenle la encuesta y entonces no lo voy a pasar todavía mientras llena la encuesta, ¿cierto? Porque es igual tiempo que uno pierde. Si el paciente ya está para entrar al consultorio, pues si es en el momento en el que yo caí en cuenta antes de que entrara a la consulta, pues tal vez se pierde tiempo, pero si desde la clínica se identifica al paciente y en el momento en el que hace el registro se le entrega la encuesta, yo creo que no habrá ningún problema porque mientras el paciente espera para ser atendido, pues la responde. Que puede ser incluso una encuesta derivada de alguno de los cuestionarios de sintomatología, como el OSDI o el DQ. O sea, gente pidiendo la palabra. Sí, Carlos Felipe, dale. Hola, sí, de acuerdo con el doctor Mauricio y la doctora Isabel, yo uso con mucho éxito la escala del OSDI. Ahí en los consultorios, muchas yo he metido y es muy útil para lo que dicen ustedes, para escalar o desescalar el tratamiento y sobre todo para que el paciente se sienta bien atendido y sea consciente como de la evolución y de la mejoría. Yo lo que hago para evitar ese proceso, pues como de que sea antes de la consulta, es que siempre se la entrego en la primera consulta de ojo seco y le digo que la debe traer diligenciada para la próxima cita. Y ya ellos saben, y cada vez que van a una cita me la traen ya diligenciada para no gastar tiempo en consulta. Y estas escalas nuevas de OSDI que hay allá en Santa Lucía tienen para uno graficar la evolución y para hacer en una sola hojita todas las citas. Es muy útil y muy fácil de utilizar y no tiene uno que hacer nada, lo hace el paciente todo. Juan Martín. Hola, sí, la idea esa idea tiene un pequeño problema y es hacer una estratificación, porque con pacientes de consultorio y pacientes premium es muy fácil hacerlo, darles el papel y que lo llenen, pero con pacientes de Sura habría que hacer más o menos unos bloques con un auxiliar o alguien que los guíe, porque nos damos cuenta muy seguido que los pacientes de Sura piensan que una gota cada 6 horas es 2 veces al día y cada 4 horas es 3 veces. Entonces, eso generará mucho sesgo en todas las encuestas en OSDI, que es la más usada, generaría mucho sesgo en todos los resultados. Y pues tampoco es una idea loca generar una unidad o unos bloques de pacientes citados con diagnóstico de ojo seco que sean identificados para manejo de para manejo de pacientes de nosotros, los que los vemos en consulta, y que eso se agilice por medio de la escala, porque de hecho pues todas esas preguntas de los uno las ve en el consultorio y si es cierto, generan un montón de retraso porque los pacientes no identificaron cuántas veces al día, realmente no se sabe si se están haciendo el aseo palpebral que se les mandó o no, y todo lo que pues ha dicho ahorita la doctora Isabel. Valiosas las inquietudes, indudablemente. ¿Qué opinan Mauro y Isa? Hay que mirar cómo se puede hacer lo que está proponiendo Juan Martín y Carlos Felipe. Es claro que la encuesta es muy útil y se puede utilizar a posteriori, después de la primera consulta, ¿no? A mí me parece una estrategia súper buena, eso de entregársela y que la lleve a la siguiente consulta. No sé,
de pronto con los pacientes de EPS, qué tanto, qué tan aplicados puedan ser con regresar a la consulta pues con la encuesta diligenciada, pero me parece que es algo que se puede explorar. Genera Ana Milena, no sé compromiso si no también puedo por mandar parte esa, del paciente. yo no sé si no puedo Yo lo mandar que esa considero y encuesta por teniendo WhatsApp. teniendo en cuenta, pues que podría ser una estrategia muy ganadora, que se lo entreguen tal como están indicando al paciente, se puede indicar en las observaciones de la historia que se entrega al paciente, pues como encuesta para ser diligenciada y retornarla en la siguiente consulta. Y lo que nosotros hacemos es que asimismo esa observación la escribimos y el auxiliar del call center cuando esté asignando y cuando esté confirmando la cita va a recordarle al paciente llevar la encuesta, porque nosotros todas las observaciones que ustedes ponen importantes, pues siempre se las recordamos a ellos. Entonces me parece que si tomamos esa estrategia lo podemos manejar también de esa manera y podemos definir de una vez cuál sería el documento que se le va a entregar al paciente y dejarlo ya como un documento oficial con logo y demás para que se lo entreguemos a ellos de manera oficial. Quedaría como si fuera una ayuda diagnóstica. Sí, pues miramos qué sería el documento y lo establecemos, lo evaluamos, se aprueba y lo mandamos a imprimir o lo que consideremos pues que sea la mejor opción para ellos. José, y como introducción, colocar algo así como los lubricantes oculares son medicamentos. De su cuidado personal es importante para que usted cuente con, con una buena película lagrimal, como para que le vean lo que se está formulando pues es algo serio también, que así como trae un beneficio también puede tener efectos secundarios, que tiene unas implicaciones económicas y también importantes pues en salud. Sí, de acuerdo, Mauro. Muy importante que todo el grupo pues tenga la claridad de lo que estamos hablando y de los tiempos en que se deben ordenar los medicamentos. Eso no puede ser atemporal. Yo creo que en general los medicamentos no son atemporales. A veces encontramos que las fórmulas se repiten incesantemente y para los médicos yo insisto mucho en algo y es que tenemos que tener la fortaleza de poder decir a un paciente que no necesita nada, que sale sin fórmula. No nos han enseñado eso en la universidad, obviamente, pero la vida creo que nos pide también eso. A veces es más fácil darle al paciente una fórmula y obviamente los lubricantes es de lo más inocuo de todos, que explicarle que no necesita nada. Pero creo que debemos empezar a jugar un rol también educativo hacia el paciente en ese sentido, como bien lo está haciendo Mauro, de poderle decir en un momento determinado que no necesita nada. Entonces, a mí me parece que como médicos es una labor para aprender. Actualmente en los registros que nos está compartiendo Sura desde la nueva contratación durante el mes de agosto, desde el mes de agosto, los lubricantes están entre un 45 y un 48% de la prescripción total de 14.000 a 15.000 atenciones que realizamos en el mes. Entonces es considerable este porcentaje, ¿cierto? Y pues ya tendremos que trabajar como todos en todas las diferentes estrategias, tal como lo estamos acá debatiendo. Hay otra Claro que... recomendación que es, perdón, Dale, Isa, dale. no, estaba pensando en otra recomendación que es más como de visitador, pero que realmente sí es real, y es que muchas veces al paciente le cuesta más el pasaje, la vuelta y el copago a ir a reclamar el lubricante que incluso más bien comprarlo y los que vienen uno por uno, pues también de pronto concientizarlo un poquito de eso. Sí,
también me parece que está bien. Cuando hablo de que a veces prescribimos ahí, porque es más fácil prescribir que decir que no, no significa que siempre lo hacemos. Estoy hablando de casos específicos que hay que revisar muy bien, y Isa también habla y Juan Martín aquí escribe algo que es lo que se hace con el timolol y el latanoprost. Sí, hay que mirar eso y si el paciente no tiene mucha molestia, pues no lo comprará. Creo que tú hablas algo del gasto bolsillo hace rato. Hay que comprometer a la gente en el cuidado de su salud también. No sé si algo más respecto al tema, alguna otra duda, inquietud o aporte. Y si no, pues creo que terminamos la reunión, Isa. Sin antes decirle que el miércoles y jueves de la próxima semana tendremos reunión presencial con el grupo para que escojan